Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y entonces en este momento le vamos a dar el inicio a este curso de álgebra elemental. Entonces, ¿cómo así que álgebra elemental? O sea, vamos a empezar a mirar todos los conceptos que son claves para empezar a entender todo este mundo que tanta gente se le hace, hay veces tan complicado, tan aburridor, pero que realmente le puede ofrecer a uno cosas muy positivas. Entonces empecemos a preguntarnos con algo, que es por ejemplo, esto de que cuando uno, lo primero que se viene a la mente cuando le hablan de álgebra, es que las X, que las Y, que las Z, ¿cierto? Que las letras, entonces vemos por ahí es que X al cuadrado, que AX al cuadrado, ¿cierto? Que esto así. Entonces, nosotros vemos este tipo de cosas y nos tendemos a asustar, ¿cierto? Entonces, preguntémonos, ¿qué es eso? ¿Eso qué representa? Bueno, entonces, realmente mucha gente dice que cuando uno está en el colegio y empieza a ver este tipo de cosas, es que esos grados son difíciles, ¿cierto? Pero, ¿por qué son difíciles? Si realmente esto hay que verlo como una oportunidad. Porque hay que ver el álgebra como una oportunidad. Porque es que nosotros de pronto en el recorrido que tenemos antes de llegar al álgebra, simplemente estamos trabajando con números, ¿cierto? Que por ejemplo en 3 yo lo puedo multiplicar con el 2, lo puedo sumar, que le puedo sacar raíz cuadrada, que lo puedo elevar, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero nosotros nos damos cuenta con el álgebra que nosotros podemos hacer ese mismo tipo de cosas, pero a valores que no conocemos. ¿Cómo así? Cuando nosotros ponemos una letra, es porque vamos a hacer operaciones o le vamos a dar un valor a esa letra, porque es un valor que no conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué generalmente se pone una letra? Para diferenciarla de los números, ¿cierto? Para saber que esto es un valor numérico y eso es un valor que yo desconozco. Pero realmente eso no tiene que ser una letra, ¿cierto? Eso puede ser una carita feliz, ¿cierto? Listo, yo sé que a carita feliz, si le sumo 2 me da 3. ¿Cuánto valdrá carita feliz? ¿Cierto? Como por el mero hecho de representar de alguna forma aquel valor que yo desconozco. Para la representación de esos valores que no conocemos, nosotros vamos a empezar a darle una estructura. Y en este caso el valor que no conocemos lo llamamos con X y cuando nosotros tenemos esto de esta forma, esta expresión algebraica, que es la que tiene las letras o la representación de esos valores que no conocemos, los llamamos monomios. ¿Por qué? Es una expresión algebraica de un solo término, ¿cierto? Entonces, todo monomio tiene los siguientes elementos. Muy bien, entonces estos serían los elementos de todo monomio, que es el signo, que puede ser positivo o negativo, el coeficiente, que vendría siendo la parte numérica del monomio, el exponente, y esta vendría siendo la variable o la parte literal, ¿cierto? Absolutamente cualquier tipo de monomio tiene estos elementos. Y si no, no sería un monomio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso aparentemente solo tenemos la parte literal A, pero en realidad sus demás elementos son implícitos. ¿Cómo así? Hay que deducirlos. Por ejemplo, como entre comillas no tenemos signo, entonces ya vamos a saber que el signo es positivo. Siempre que no sepamos cuál es el signo, va a ser positivo, porque este signo no nos va a afectar a los demás. Ahora, como supuestamente no tenemos coeficiente, es porque acá tenemos un 1 y lo mismo con el exponente, que en este caso sería 1. Porque todo número elevado a la 1 da el mismo número y esa propiedad se extrapola al álgebra, que toda letra, toda variable elevada a la 1 da lo mismo. Entonces por eso es que se vendría siendo nuestro exponente implícito. Porque por orden generalmente no se suelen colocar
no se suele colocar esto. Entonces ya sabríamos que esas vendrían siendo esos elementos que identificamos anteriormente. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando empezamos a ver álgebra es que la multiplicación la vamos a expresar de diversas formas. Entonces, por ejemplo, antes solíamos decir que 3 por 4 es 12, ¿cierto? Expresábamos la multiplicación con la x, ¿cierto? Pero como ya sabemos que la x en este caso puede ser una parte literal, puede ser una variable, entonces vamos a optar por expresar esto de otra forma. Entonces, por ejemplo, lo más común va a ser ver esto así, 3 por 4. Simplemente con un puntico. Ya sabemos que eso va a significar la multiplicación. ¿Cómo más lo vamos a ver? 3 por 4. Cuando nosotros tenemos un paréntesis, quiere decir que acá hay una multiplicación. Si en medio no tenemos ningún signo. Ahora, por ejemplo, con las variables. Tenemos, por ejemplo, 5x. Cuando nosotros tenemos así, quiere decir que acá en la mitad también hay una multiplicación. Cuando nosotros tengamos eso así pegado, quiere decir que a x le vamos a multiplicar 5 veces. Distinto si, por ejemplo, tenemos 5 más x. Eso quiere decir que a x le vamos a sumar 5. Muy bien. Muy bien, entonces nosotros también vamos a tener dentro de las expresiones algebraicas estas 4 clasificaciones. Entonces tenemos los monomios, que son aquellas expresiones algebraicas que tienen un solo término. Los binomios son aquellas que tienen 2 términos, los trinomios de 3 y los polinomios de 4 o más. Muy bien, entonces para terminar este video vamos a definir algo que vamos a estar diciendo constantemente en el curso, que es sumar dos cantidades algebraicamente. ¿Cómo así? O sea, en este momento vamos a dejar de tener esas definiciones básicas que nos dicen de sumar y restar, que sumar es cuando tengo un signo más en la mitad y restar es cuando tengo un signo menos en la mitad, y en este caso no es así, sino que vamos a operar cantidades que tienen o signos distintos o signos iguales. Entonces, cuando en este caso, por ejemplo, tenemos esto, menos 3 más 4. Cuando nosotros en este caso tenemos signos distintos, vamos a restar. Vamos a restar las dos cantidades y vamos a dejar el signo de la cantidad mayor, que tenga mayor valor absoluto. En este caso, entonces tenemos 3 menos 4, nos da 1. Y el mayor es el 4, por lo tanto esto va a ser una cantidad positiva. Y en este caso, cuando tengamos signos iguales, vamos a sumar las cantidades y vamos a dejar el mismo signo. Entonces, menos 12 menos 17, o sea, vamos a sumar 12 más 17, que eso nos da 29, y vamos a dejar el mismo signo. Muy bien, eso fue todo por este video. En el próximo vamos a ver cómo es que se suman, cómo es que se restan y cómo es que se operan esas expresiones algebraicas que vimos anteriormente. Muchas gracias, hasta la próxima.